Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A través de una carta, Jorge Cherres anunció que dejará sin efecto todo contrato, mandato, acuerdo o servicio que tenga con el Depósito Centralizado de Valores, empresa que se encuentra intervenida por la Superintendencia de Compañías, pues según las autoridades mencionaron que era custodio de los papeles del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Cherres señaló que la decisión fue tomada en base a las prácticas desleales, deshonestas y lascivas que los abogados y funcionarios del Depósito Centralizado de Valores han tenido con su persona y sus empresas, e informó que desde el sábado 24 de octubre, IFCOR Investments asume las funciones de recepción de información y pedidos referentes al manejo de su cuenta de custodia y pidió escribirle por mail por cualquier pedido de datos. Con 39 minutos, ser incluido en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal fue formal que realizó en las últimas horas José Ibáñez, exgerente de la Casa de Valores Valpacífico, quien acudió a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria dentro de estas investigaciones que se realizan, supuestas irregularidades en las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Este señor ha dicho que denunció en su momento dentro de este caso y que no fue atendido por algunas autoridades. Ibáñez habría alertado desde julio del 2018, en la actual administración gubernamental, a las autoridades de control y del sistema bursátil del país de las presuntas irregularidades en el ISPOL. Para hablar del caso ISPOL, precisamente ya nos acompaña en nuestra primera entrega de noticias Juan Pablo Merino, abogado de Jorge Cherres, uno de los implicados aparentemente en este caso, en el caso del ISPOL. Doctor Merino, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. ¿En qué medida la decisión de este señor cambia o influye en el proceso judicial que enfrenta a su cliente, la decisión del señor Ibáñez de ser incluido en el Sistema Nacional de Protección de Testigos? Muchas gracias, Licenia. Alexis, buenos días, un gusto estar con ustedes de nuevo. Y nuevamente dirigiéndome a la ciudadanía, siempre es importante ser enfático en que aquí no se trata de ninguna estafa. Los fondos de los policías se encuentran bien invertidos. Con respecto al señor Ibáñez, sinceramente ni suma ni resta. Creo que es una estrategia que ya se la ha vivido un poco antes, tratar de armar escándalo donde no hay. No puedo aseverar yo si es que estará o no en la justificación para entrar a este sistema de protección de víctimas y testigos. Sin embargo, será la Fiscalía quien deberá calificar eso, ¿no? Ahora, si eso se decide, pues se decidirá. El testimonio de él en caso de que llegue, o la versión de él en caso de que se la requiera, será un elemento más como cualquier otro. Esto no nos afecta ni nos perjudica en lo más mínimo. Confiamos en que la justicia haga su trabajo y pues evidentemente llama la atención este tipo de maniobras hechas por ciertos actores dentro de estos procesos, que lo que tratan a nuestro parecer es más de desviar la atención de donde esto verdaderamente merece estar. ¿Y qué es esto? Operaciones de reporto que necesitan ser reestructuradas por una decisión unilateral del gobierno de reestructurar su deuda externa. Creo que mientras más nosotros nos abramos de ese tema o del eje fundamental de esto y tratemos de llevar a esto a arenas donde no se debe llevar, políticas en específico, aquí no tiene nada que ver el juicio político de un actor, no tiene nada que ver si el otro actor denunció o no denunció. Aquí lo que se tiene es que dejar, ya que no quisieron entrar a un proceso de reestructuración con nosotros y de negociación con nosotros, ustedes los medios de comunicación lo han hecho público porque el ISPOL lo ha hecho público. Nosotros le hemos llamado a una mediación a la gente del ISPOL y ni siquiera nos han atendido el pedido, a varias mediaciones, no a una, y ni siquiera nos han atendido el pedido. Entonces, como le digo, creo yo que no hay que lanzar bombas de humo y no hay que dejar que este tema se vaya a terrenos donde no tiene que estar. Y me parece muy lamentable que ciertos actores en este proceso, pues precisamente lo quieran hacer de esa manera. ¿Quién está lanzando humo, doctor Merino? Buenos días. Buenos días, Alexis. A ver, en primer lugar, yo creería que debemos de empezar por la presidencia del directorio del ISPO, ¿ya? Es decir, la ministra. La señora Romo. Claro que sí. Ya. Entendamos una cosa. Las denuncias que ellos presentaron fueron mucho antes de que se den estos juicios políticos en contra de la ministra.
Entonces llama la atención que la denuncia se presente antes y diga que no, que como recién ella ahorita denunció, le vienen los juicios políticos a ella, que ella ha destapado esta gran estafa, que ya no ha sido tan grande, porque ya han encontrado 200 millones de dólares en bonos. Ya han manifestado que ellos han aceptado el proceso de reestructuración de sus 200 millones de dólares que los compraron en bonos de deuda externa, perdiendo más o menos 20 millones de dólares. Es decir, todo ya se va desentramando. Solicitamos una carta y dijimos, mire, por favor, ¿quiere perder usted su dinero? Salve de responsabilidades a Ibecorp y nosotros les devolvemos sus títulos para que ustedes los reestructuren como los han venido haciendo. Hasta ahorita no tenemos respuesta de ello. Entonces me llama mucho la atención que digan todo este tipo de cosas. Se le trató de vincular a mi representado con un asambleísta, miembro de la Comisión de Fiscalización, cuando lo único que hizo fue recibir un galardón por parte de este asambleísta. Entonces, como yo le digo, llama mucho la atención, llama mucho los tiempos, es decir, una semana antes de agendas externas al proceso sale todo esto. Entonces uno dice, pues bueno, yo creo que aquí lo que venimos a debatir es un tema de derecho, no un tema político. Nosotros no lo queremos llevar a esa arena. Sin embargo, es muy claro que otras personas tienen agendas distintas y utilizan esto justamente para escudarse y evadir lo que las responsabilidades que sean o no sean, porque a mí no me compete pronunciarme respecto a eso. Doctor Merino, en días pasados la ministra anunció que pedirá la liquidación de Cevale. Liquidar de Cevale así de rápido, de forma en la que la quieren hacer, de forma como se está planteando, o como lo pide la ministra Romo, ¿es adecuado sin una auditoría de por medio, sin una investigación, sin un inventario? A mí me llama muchísimo la atención, y lo he manifestado públicamente, esta decisión de la ministra de Gobierno de liquidar el Decebale. ¿Qué es el Decebale? Es el compensador privado más grande del país. Más que más grande del país, es uno de los dos. Solo existe la compensación del Banco Central y la compensación del Decebale. El Decebale ha tenido bajo su custodia aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Usted se imagina lo que es que una persona transfiera 5.000 millones de dólares al Banco Central del Ecuador y pretenda estatizar eso? Pues yo no creo que eso es nada adecuado. Y como le digo, llama la atención las otras agendas que se tiene, porque claro, uno le causa mucha sorpresa y se queda frío cuando de la nada dice, vamos a liquidar el Decebale. Uno dice, pues bueno, lo mismo que ustedes han hecho con los fondos previsionales de seguridad social, del ISFA, del ISPO, porque ustedes han quitado la administración a los policías o a los propios dueños de ese dinero y han puesto a funcionarios del ramo, del gobierno de turno, a administrar esos fondos. Ahora pretendan hacer lo mismo con el sector privado, es decir, yo mismo custodio las acciones, yo mismo custodio los depósitos, yo mismo. Evidentemente hay algo que llama mucho la atención sobre eso, hay algo que uno le dice, nuevamente se está saliendo del plano jurídico o se está utilizando al plano jurídico para obtener fines ajenos al mismo, lo cual evidentemente tiene que ser advertido por las autoridades y más que por las autoridades, por la ciudadanía. ¿Sabe? O sea, el impacto que tendría la liquidación del Decebale sería abismal. No, yo he hablado con técnicos, yo soy abogado, no soy evidentemente un técnico en esto, pero me han dicho que el Banco Central ni siquiera tendría la capacidad operativa de absorber las operaciones del Decebale. Con eso le digo todo. Y venir a decir, ahorita sí ya podemos liquidar, ajeno a las denuncias que presentaron, ¿no? Una cosa son las denuncias que presentaron o los procesos que tienen para con nosotros, otra cosa es que administrativamente soliciten la liquidación de una institución. Llama mucho la atención, mucho la atención. Los bonos, esa es otra pregunta que ha surgido en los últimos días, es los bonos en manos de quién están y dónde están esos recursos del ISPOL que habrían sido, digamos, invertidos en casas de valores en meses pasados. Perfecto. Para hacer esto ustedes me han dado el honor de asistir a este programa en una ocasión pasada, pero quiero hacer un mapeo nuevamente. Las inversiones que hizo el ISPOL a través de estructuraciones de mi representada son básicamente dos, una operación de swap y una operación de reporte. En la operación de swap, la cual no está vencida, no tiene ningún problema legal encima, esta vence recién a finales de diciembre, los 327 millones de dólares de bonos de deuda interna, como cualquier otra emisión de deuda interna, están respaldadas o reposan en el Banco Central del Ecuador. Ahora, en la operación de reporto, en donde lo que se hace es una compra de bonos global, de bonos de deuda interna a través del mercado privado, como el artículo 3 de la Ley de Mercado de Valores lo permite, ¿ya? Y se queda en una condición de que
yo que vendí los bonos los vuelvo a recomprar a un precio superior al que los vendí. Ya. Las notas que reflejan estos bonos se encuentran en el Decebale. Ahora, ¿qué es importante que ustedes entiendan? Los bonos son desmaterializados. El bono no es un papel que yo me puedo llevar a la casa. Esto se encuentra desmaterializado y lo que se tienen y la entidad que maneja las transacciones de todos estos bonos, tanto de deuda externa de nuestro país como de otros países, se llama Euroclear, y lo que se tienen son subcuentas de custodia en el Euroclear. Hay entidades que no tienen la suficiente capacidad o el suficiente volumen para adquirir el Euroclear. Por eso, y otra cosa que también me llama la atención, es que en una rueda de prensa, perdónenme que haga este paréntesis, pero es importante, es que en una rueda de prensa la ministra de Gobierno salga diciendo que va a abrir una cuenta en Euroclear, cuando nunca va a poder hacerlo, y si es que lo hace se va a demorar más de un año y va a invertir muchísimo dinero para tratar de hacer eso. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el Euroclear no abre cuentas de custodia a personas políticamente expuestas como lo es LISPOL. Entonces, esta gente que quiere invertir en este tipo de títulos tiene que contratar agentes de custodia. ¿Ya? Eso es precisamente lo que se hace a través de estas operaciones. Entonces, todo se encuentra respaldado. El dinero entraba al Decebale y para eso, más allá de lo que salgan a decir ciertos personajes o no, es cuestión de irnos a la contabilidad del LISPOL. Es así de sencillo. ¿De dónde a dónde fueron? ¿Y de dónde a dónde fueron transferidos? Porque le voy a recordar una cosa, mi estimada Licenia y mi estimado Alexis. Estas operaciones han dado frutos desde el año 2014 de manera intachable, de manera perfecta. Esto ha sido una operación que ha traído más de 20 millones de dólares en rendimientos al ISPOL, y los cuales se han pagado alrededor de 50 millones de dólares en capital. Es decir, cuando ustedes pedían, o mejor dicho, cuando el ISPOL nos pedía, reinvierta porque me ha dado plata, se devolvía intereses y se devolvía rendimientos y se reinvertía capital. Cuando nos decía, necesito flujo, cancéleme la operación, se devolvía capital e intereses. Nosotros nos basamos en las instrucciones de nuestro mandante, de nuestro cliente, que es el ISPOL. Se han tenido alrededor de 260 operaciones de reporto completamente exitosas. Mejor dicho, en total 260. Y las que se están discutiendo ahorita son 84, renovadas desde el año 2018 hasta el año 2020. Y en esto quiero llegar y quiero ser muy enfático nuevamente, pero que el único cambio que tienen, o por la única razón que estas ya no empiezan a surtir los efectos que surten, es por la renegociación de la deuda externa por parte del Ecuador. Renegociación, discúlpenme la palabra, reestructuración, porque esto ha sido un tema unilateral a los cuales nosotros nos hemos opuesto en cortes internacionales y que siguen pendientes de litigio y de resolución por las autoridades extranjeras. Entonces, ¿cómo usted puede hablar de una estafa, de que nadie sabe nada, cuando desde el 2014 hasta el 2020 todas estas operaciones fueron cumplidas a cabalidad? Usted ha ganado dinero. ¿Qué es lo que cambia? La decisión de un gobierno de reestructurar su deuda externa y la encrucijada en la cual se encuentra una ministra, que por un lado es la encargada de manejar los recursos de los policías y por el otro lado es una persona adscrita al gobierno. Entonces, cuando el gobierno le dice algo que va en detrimento de los intereses que ella quiere proteger, evidentemente se genera un conflicto. El ISPOL ha adquirido más o menos 200 millones de dólares en compraventa, sin reporto, sin swap, sin nada. Ha decidido comprar en los mercados internacionales bonos y los tiene guardados. Y ya aceptó ser parte de esta reestructuración por parte del gobierno. ¿Ustedes saben cuánto le costó esa aceptación a los policías? Más o menos 20 millones de dólares. Perdieron 20 millones de dólares con un solo plumazo. Eso es completamente preocupante. Entonces llama la atención de que nada de esto se esté diciendo y de que se pretende desviar, que es porque hay enemigos o porque hay intereses o para nada. Nosotros hemos sido los que siempre hemos llamado al diálogo. La ministra ha dicho en varias ocasiones, a mí lo que más me interesa es recuperar los recursos. Ya, presentó las denuncias, perfecto, presentó las denuncias. Pero si es que alguien le está debiendo dinero a usted y le invita a una mediación para decirle cómo le va a pagar a usted, y usted ni siquiera se presenta, pues evidentemente uno dice, pues ¿dónde estamos parados? ¿A qué estamos jugando? El ISPOL nunca desde la nueva administración ha aceptado reunirse con el señor Cherres. El señor Cherres, cuando todo esto empezó, fue en el mes de marzo de este año al ISPOL, se quedó sentado 5 horas en el lobby y luego le botaron del edificio. Ahora, por más que usted quiera hacer lo que quiera hacer, completamente incorrecto, evidentemente,
pero que ni siquiera le escucha a la persona. Que yo le digo, mire, esta es la manera en la cual nosotros vamos a reestructurar sus inversiones para que ustedes no pierdan ni un solo centavo y ni siquiera acudan a la mediación. ¿Qué nos dice eso? Mientras que por el otro lado tenemos un aparataje que se ha encargado de dar cuanta rueda de prensa ha podido, que se ha encargado de hacer cuanta campaña ha podido realizar, pero cuando nos vamos al fondo del asunto no tenemos nada. Llama eso la atención. Doctor Merino, en las últimas horas igual el abogado, abogado de Cevale, ha señalado que hay un informe en el que se evidenciarían supuestas irregularidades de Luis Álvarez Villamar, gerente de operaciones de Cevale, y según este informe, el señor Álvarez se habría extralimitado en sus funciones, habría suscrito documentos con su defendido, con el señor Cherres, en los que se mal utilizado el membrete de Cevale desde enero de 2016 hasta agosto de 2020, que se simulaba, que se custodiaba valores del ISPOL. Según ellos, el verdadero custodio no es de Cevale, sino el señor Cherres. ¿Qué decir de estas afirmaciones del señor Eduardo Carmiñani? Como ustedes han de saber, ya se hizo pública esta carta que mi representado ha mandado a los medios de comunicación. ¿Qué decir de eso? Nuevamente, llama mucho la atención. Nadie, y por favor no engañemos a la ciudadanía, nadie se va a creer el cuento de que a alguien le entran alrededor de 200 millones de dólares a sus cuentas y el gerente va a decir que no sabía nada. Por el amor a Dios, yo estoy seguro que si ustedes por equivocación les transfieren 10.000 dólares, 5.000 dólares, 2.000 dólares, yo me doy cuenta. 200 millones de dólares y nadie sabía nada. Desde el año, no 2016. Estas operaciones vienen desde el año 2014 hasta la presente fecha, donde se ha compensado y liquidado. Yo no puedo hablar por las actuaciones del Cevale porque yo he contratado, mejor dicho, mi representado ha contratado y ha mantenido relaciones comerciales con esa institución. Nosotros dejaremos a buen albedrío lo que ellos digan o no digan. No ha sido con el señor Luis Álvarez, la plata no es que ha entrado a la cuenta de ahorros del banco, lo que sea, del señor Álvarez. Han entrado a las cuentas del Cevale. Y cuando nosotros hemos devuelto ese dinero, porque como le digo, desde el 2014 hasta el 2020, enero de 2020, estas operaciones funcionaban como reloj suizo, entraban a las cuentas del Cevale o entraban directamente a las cuentas del ISPOL. El ISPOL tiene una subcuenta de custodia en el Cevale. O sea, ¿de qué estamos hablando? Decir eso es completamente errado, por decirlo menos. Sin embargo, el Cevale sabrá qué es lo que hace. Nosotros no estamos aquí para entrar en discusiones o protecciones, defendemos a nosotros los intereses de los policías, queremos que los policías no pierdan dinero. Y como le digo, uno no necesita ser un genio financiero para decir que si 200 millones de dólares entran a su cuenta, el gerente salga a decir que no sabía. Pero esto ha dado paso a la liquidación o al intento de liquidación del Cevale, lo cual llama mucho la atención, muchísimo la atención. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar este nuevo problema. Doctor Merino, dígame. La pregunta es, ¿los recursos del DISPOL están bien resguardados, están cuidados o hay algunos que esos recursos se pierdan? No. Estos recursos necesitan reestructuración. Estos recursos están bien guardados. Como yo le digo, la operación SWAP, que es la más grande, ni siquiera vence en diciembre. Esta operación ya se dieron cuenta, ya han encontrado los bonos que antes no encontraban, ya han sabido que están en el Banco Central de Ecuador y que no están afuera, porque antes decían que esos bonos se encontraban afuera, cuando los bonos de deuda interna siempre se encuentran en el Banco Central de Ecuador. Las operaciones de reporto, por las cláusulas a las cuales se han acogido ellos, ya, y han reestructurado esa deuda, no hacen que sea posible que algo que antes valía 100 y yo lo tenga que comprar en 107, y hoy vale 40 y lo tengo que comprar en 107, sea viable ni factible. Y así lo establece el contrato, porque es evidente que quien ha dañado estas operaciones es el emisor. ¿Y quién es el emisor? Es el Estado ecuatoriano. ¿Y qué le dice el Estado ecuatoriano a sus deudores? Yo te voy a pagar como sea y cuando quiera y lo que quiera. Y está muy bien cuando salen a decir y hacer pensar que los deudores externos son estos grandes bancos chulqueros o estas grandes entes que nadie sabe qué son. Pero cuando son sus propios policías, cuando son sus propios militares, cuando son sus propios afiliados, ahí sí no les importa. Llama mucho la atención eso, ¿no? Doctor Merino, ¿qué va a pasar ahora? Entiendo que el señor Cherres había mandado una carta al de Cevale precisamente sobre el uso de estos recursos. ¿Qué pasa ahora con esa carta? ¿Qué implica? Nosotros no hemos tenido respuesta todavía ni por parte del de Cevale, que, ok, pero más
curiosamente no hemos tenido respuesta por parte del ISPOL, porque nosotros no solo enviamos una carta al ISPOL, enviamos también una carta al ISPOL. Pero se trata de una carta de cancelación. ¿Qué significa eso? Vamos a parar nosotros las relaciones comerciales con el DS Vale, como ustedes han visto las cartas, por las prácticas desleales que pretenden tener en este momento. Entonces nosotros lo que tenemos en el de relación comercial con el DS Vale, estamos diciendo dónde quiere que se entregue, porque nosotros ya no queremos trabajar más con ustedes. Eso es todo. Y al ISPOL, ¿qué le estamos diciendo? Usted nos hace llegar una carta a nosotros y al DS Vale, diciendo que quiere sus bonos de vuelta, no el pago, sus bonos de vuelta, y que deslinda a las empresas de mi representado por las pérdidas que esto ocasiona, y nosotros le entregamos de ese rato los bonos. Ahora, no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Por qué? ¿A qué argumentan ustedes de esa negativa, doctor? Si es que, digamos, la intención de lado y lado sería darle una solución, y más todavía siendo yo el denunciante, me interesaría todavía más sentarme a dialogar con la contraparte, pero ¿por qué la negativa? ¿Por qué les interesa mantener esta polémica y este suspenso? A ver, yo creo que hay que ser muy claros aquí, Alexis, y vuelvo al principio, si cabe la terminología. Esto se está manejando agendas ajenas a las procesales. Esto se está manejando con agendas ajenas al juicio. Como yo le digo a usted, si yo a usted le debo dinero, y por más de que le haya robado, mañana entro a su casa y le robo toda su casa, y le digo, te voy a pagar, no importa que usted me haya denunciado por ladrón, pero al menos dice, bueno, ¿cómo hago para recuperar mi dinero, no? Lo mismo sucede acá. Acá no hay nada. Acá hay incumplimientos contractuales en base a cláusulas que permiten la reestructuración de esto y en base a circunstancias de fuerza mayor hechas por el Estado ecuatoriano que ha obligado a que estos bonos pretendan. Pero ok, ya denunció, ya gritó, ya salió con el megáfono. Sin embargo, le digo yo, bueno, reestructuremos. ¿Y qué dicen? Absolutamente nada. ¿Qué es esto? ¿A qué nos dice? ¿Qué nos lleva a esto? Como usted bien lo ha dicho, ¿a qué responde? A intereses ajenos, a agendas ajenas. Querer llevar esto donde no es. Esto es un problema contractual, ya se lo ha hecho penal, que está mal. Ahora, esto es un problema que ya está investigando la autoridad competente, ahora se lo quiere hacer un problema político, que está completamente equivocado. Como yo le digo, la ministra Romo salió, hizo un video muy bien armado y que a nosotros los ecuatorianos nos ha de haber costado una muy buena plata, diciendo que los juicios políticos de ella son porque han desenmascarado la estafa del ISPOL, cuando ahorita ya dice que no sabe si es una confusión o si es una estafa. Y cuando las denuncias y las supuestas investigaciones a esto fueron dados mucho antes de que los juicios políticos de la ministra entren en rigor. Ahora, quiero ser enfático en una cosa además, muy, muy enfático. Extrañamente, cuando el ISPOL presenta la denuncia únicamente a través de los años 2017 y 2018. Como yo le digo, estas operaciones datan de mucho, mucho más tiempo. Datan del 2014 y fueron renovadas y aprobadas por el Consejo Directivo del ISPOL, presidido por la ministra de Gobierno, en el año 2019 y hasta el año 2020. Entonces, no venga ahorita a decir que usted no sabía nada, cuando usted mismo ha aprobado las operaciones que hoy pretende denunciar. Y cuando usted aprueba las operaciones que hoy pretende denunciar y se quiere llegar a una reestructuración para que sus policías no pierdan dinero, usted ni siquiera responde. Llama de sobremanera la atención todo eso. Como le digo, uno no necesita ser un experto en ninguna rama ni del derecho ni de las finanzas para entender que aquí hay algo extraño. Marina, hace unos días se separó de funciones dentro del ISPOL a un general Proaño, dando como a entender que él habría tomado decisiones sin que el resto del directorio conozca. ¿Eso es posible? Yo no puedo establecer ya las competencias ni las funciones del ISPOL porque yo no soy miembro, o mejor dicho, mi representada no es miembro del ISPOL ni nada. Lo que sí le puedo aseverar es que los procesos para que dinero salga de ese tipo de instituciones son muy largos y son muy técnicos. Se ha sentado con comisiones de inversiones, se sentó con el área legal que avaló todas estas operaciones del área legal, se sentó con el consejo directivo, se ha sentado evidentemente con el director general de esa época, el general Proaño, y estas se han aprobado mediante actas del consejo directivo. Todo debe constar en actas, absolutamente todo debe constar en actas.
Sin embargo, esas actas no las tenemos nosotros, las tiene el ISPOL. Entonces, sería conveniente pedirle al ISPOL que entregue toda esa documentación y haga público para ver si es que aquí se ha hecho algo, discúlpeme la expresión, en chiquis, como se dice, o si es que todo ha seguido sus canales de funcionamiento. Nosotros siempre hemos contratado con instituciones, hemos contratado y hemos hecho negociaciones con la institución de Cebalo, no con su gerente, con su operador, con su secretario, no. Y hemos hecho negociaciones con la institución ISPOL, no con uno u otro miembro de esto. Entonces, el señor Cherry salió diciendo, y ya se ha hecho público, que el propio mando policial no permite al director general o al exdirector general dar su versión sobre esto ante la opinión pública. Llama mucho la atención. Más allá de eso, yo no puedo decirle, porque yo no conozco, o sea, ahorita que están en el proceso, evidentemente conozco el orgánico por procesos, conozco el reglamento de inversiones del ISPOL, pero de ahí los procesos internos del ISPOL pues son competencia del ISPOL. Y quien tiene que aclarar esa situación sería el director de esa época. Ahora, ¿por qué no lo dejan hablar al director de esa época? Lastimosamente sale de mi esfera de conocimiento. Muchísimas gracias al doctor Juan Pablo Merino, abogado del señor Jorge Cherra, sobre el caso ISPOL. Algo, creo yo, que debe quedar claro, de acuerdo a lo que usted dice, es que en este caso no hay una estafa. Para nada. No hay es un escándalo y no una estafa. Es un escándalo y no es una estafa, completamente de acuerdo. Los fondos de los policías se encuentran resguardados y bajo nuestra ayuda y reestructuración, estos van a encontrarse sin ni un solo dólar de pérdida. Ahora, si la ministra del ramo decide llevarse los bonos y venderlos y a someterse a una reestructuración nociva para los intereses de sus policías, pues será ella quien debe responder, no nosotros. Nosotros siempre hemos actuado precautelando los intereses de la policía y lo seguiremos haciendo. En Punto Noticias, la noticia vive.